Admiro a las personas que se van. Y quiero que me escuches muy bien hoy, no me importa si te fuiste la primera vez que te faltaron al respeto, o si tardaste 10 años, 5 rupturas, 3, perdóname, voy a cambiar, y derramaste un océano de lágrimas silenciosas a puerta cerrada para que nadie te viera rota, para que nadie te viera sufrir. Admiro profundamente cuando por fin, un día, recoges tus pedazos y te vas. ¿Sabes por qué? Porque dejarlo no es nada fácil. A la sociedad, a la gente de afuera, le encanta juzgar. Les encanta decir, ¿por qué no simplemente lo dejas y ya? Sal de ahí. ¿Qué haces tanto tiempo aguantando? Lo dicen con una ligereza insultante, como si dejar a alguien a quien amas, aunque te destruya, fuese tan simple como cerrar una aplicación en el teléfono y ya. Como si esa decisión no conllevase una culpa aplastante. Como si no viniera acompañada de un miedo paralizante, el terror absoluto a tener que rehacerte desde cero cuando sientes que ya no te quedan fuerzas. Como si no existiera esa confusión brutal y el sentimiento constante que te carcome por dentro diciéndote, soy una tonta por seguir amando a alguien que me hace tantísimo daño. Todo esto, todo este peso invisible, lo cargaste tú sola, en silencio. Y sin embargo, a pesar del terror, elegiste dejar algo que te era familiar, incluso sabiendo que era tóxico. Escúchame bien, eso no es debilidad. Ese es un acto de valentía profunda. Ese es el verdadero y más crudo significado del amor propio. Bienvenidos a Dominio Mental. Si hoy estás aquí, con el alma cansada y el corazón en reconstrucción, este espacio es para ti. Hoy no te voy a dar frases vacías de positivismo. Hoy vamos a desarmar ese dolor, a entender por qué duele tanto, y te voy a entregar 10 consejos y pilares esenciales para aliviar esa agonía que no te deja dormir, para que entiendas que no estás loca, no eres débil, y que hoy, exactamente hoy, comienza el rescate de tu propia vida, el fortalecimiento de tu dominio mental y amor propio. 1. La desmitificación de la pérdida de tiempo y el perdón por haberte quedado. Uno de los dolores más agudos que enfrentas al salir de un entorno destructivo es la tortura mental del tiempo perdido. Te miras al espejo y te castigas pensando, ¿cómo pude desperdiciar mis mejores años? ¿Cómo permití que cruzaran mis límites tantas veces sin decir basta? Este dolor nace de una falacia psicológica conocida como el costo hundido. Invertiste tanta energía, tanta esperanza y tantas lágrimas en esa persona o situación, que tu cerebro te engañaba haciéndote creer que si te quedabas un poco más, si dabas un poco más de amor, la inversión finalmente daría frutos y esa persona cambiaría. Para sanar esto, necesitas un alivio urgente, perdónate por no haber sabido hacerlo mejor en ese momento. No te quedaste por masoquismo ni por estupidez. Te quedaste porque tenías un corazón dispuesto a reparar lo que otros rompieron, porque operabas desde la empatía y la esperanza. Hiciste lo que pudiste con las herramientas emocionales que tenías en ese instante de supervivencia. El tiempo no se perdió, se transformó en la lección más cara y valiosa de tu vida. Acepta que necesitabas estrellarte exactamente esas 5 o 10 veces para desarrollar la intolerancia absoluta al maltrato que tienes hoy. No perdiste años, invertiste años en graduarte como protectora inquebrantable de tu propia vida. 2. Entender y neutralizar el síndrome de abstinencia emocional. La gente no entiende que el apego a una relación tóxica o a un entorno doloroso no es simplemente amor, es química cerebral pura. Cuando vives en una dinámica de picos altos de felicidad seguidos de abismos de maltrato o indiferencia, tu cerebro se vuelve adicto a la dopamina y al cortisol. Eres, a nivel biológico, como un adicto en rehabilitación. Por eso, cuando te vas, sientes un dolor físico real, presión en el pecho, ansiedad incontrolable, sudoración y una necesidad casi irracional de volver a contactar a quien te hace daño. El alivio aquí radica en entender que esta desesperación no significa que hayas tomado la decisión equivocada, significa que te estás desintoxicando. No confundas la abstinencia química con amor verdadero.
Para enfrentar esto en la práctica, necesitas aplicar el contacto cero no como un castigo para el otro, sino como un escudo de oxígeno para ti. Cuando sientas que la ansiedad te gana y quieras escribirle o buscar respuestas, reconoce tu cuerpo, esto es abstinencia, va a pasar en unos minutos. Abraza esa incomodidad, escríbelo en un papel, grítalo en una almohada, pero no consumas el veneno disfrazado de alivio temporal. Soportar esta etapa es tu mayor acto de heroísmo. 3. El duelo por la ilusión del potencial y no por la realidad. ¿Sabes qué es lo que realmente estás llorando en esas madrugadas donde el dolor te noquea? No estás llorando por la persona que era. Estás llorando por la persona que tú creías que podía llegar a ser. Estás de luto por el potencial, por las promesas vacías, por la familia que imaginaste, por los viajes que planearon, por ese cambio que juraste que llegaría si lo amabas lo suficiente. Este es un punto de inflexión vital para tu recuperación, tienes que separar brutalmente la fantasía de los hechos fríos. El alivio inmediato llega cuando tomas una hoja de papel y, en lugar de anotar lo que extrañas, haces un inventario crudo de la realidad. Escribe las humillaciones, las mentiras, las noches en vela esperando un mensaje, las veces que te hicieron sentir que estabas loca, las faltas de respeto. Léelo cada vez que tu mente intente romantizar el pasado. Tu cerebro intentará borrar lo malo para protegerte del trauma, pero tú debes anclarte a la verdad objetiva. Gasta tus lágrimas despidiéndote de esa ilusión óptica, y agradece que la realidad te haya bofeteado a tiempo para no vivir una mentira eterna. No perdiste a un gran amor, te libraste de un actor que no pudo sostener su guión. 4. La reconstrucción de la identidad fragmentada, recuperar tu yo. Uno de los crímenes silenciosos de las dinámicas tóxicas es cómo van borrando tu identidad con un borrador tan sutil que no te das cuenta hasta que un día no sabes quién eres. Dejaste de hacer tus pasatiempos porque a él no le gustaban, cambiaste tu forma de vestir para evitar celos, te alejaste de tus amigos para evitar conflictos, amoldaste tus opiniones para no desentonar. Hoy te sientes como un fantasma en tu propio cuerpo. El remedio a este vacío existencial es un proceso consciente de arqueología personal. Tienes que salir a desenterrar a la persona que eras antes de que te convencieran de que eras difícil de amar. Empieza con microdecisiones egoístas y deliciosas, elige la comida que tú quieres sin consultar, escucha la música que dejaste de oír, retoma una clase, llama a ese viejo amigo. Al principio se sentirá extraño, como caminar con una pierna dormida, pero poco a poco, con cada decisión soberana que tomes basada únicamente en tu placer y paz mental, estarás inyectando cemento fresco en los cimientos de tu nueva identidad. Eres un lienzo en blanco ahora, el trauma te vació, sí, pero también te dio la oportunidad invaluable de rediseñarte sin pedirle permiso a nadie. 5. Convertir la soledad de una sala de castigo a un santuario de paz. El miedo a la soledad es el carcelero que mantiene a millones de personas pudriéndose en relaciones miserables. Nos han enseñado a aterrarnos del domingo por la tarde, del silencio de un apartamento vacío, del ir al cine solos. Pero cuando acabas de salir de la tormenta, debes cambiar urgentemente tu narrativa sobre la soledad. La soledad no es un fracaso social, es el quirófano donde el alma se opera a sí misma. Es el único lugar libre de ruido externo donde puedes calibrar tu propia brújula moral y emocional sin interferencias de quienes te manipulan. Para que este alivio sea práctico, tienes que empezar a agendar citas románticas contigo misma. Báñate, perfúmate, sírvete en la mejor vajilla, siéntate a leer un libro con una copa de vino. Oblígate a evitar el silencio hasta que deje de darte miedo y empiece a darte paz. Cuando descubres que puedes sostenerte sola, que eres buena compañía, que tu propia mente puede ser un jardín hermoso en lugar de un campo de batalla, te vuelves invencible. Quien no le teme a su propia soledad, jamás vuelve a aceptar migajas por miedo a quedarse solo. 6. Establecer límites de acero frente a las recaídas y el arrepentimiento. El camino del desarrollo personal y la sanación nunca, jamás, es una línea recta hacia arriba. Habrá días, te lo prometo,
en los que sentirás que estás peor que el primer día. Días donde la melancolía atacará a traición y te convencerás de que, quizás exageraste, de que nadie es perfecto. Aquí es donde la compasión debe dar paso a la disciplina marcial. Necesitas construir fronteras inquebrantables de acero. Tu alivio no vendrá de la motivación constante, sino de los sistemas que crees hoy. Bloquea, borra, elimina, reubica. No confíes en tu fuerza de voluntad en un día de tristeza profunda. Protege a tu yo del futuro eliminando cualquier puente que te conecte con tu verdugo. Si tienes hijos en común no debes mantener contacto, aplica el método de la piedra gris, respuestas monótonas, frías, aburridas, cero emociones visibles. Un límite no es una pared para castigar al otro, es un escudo térmico para proteger tu reserva de energía vital. Date permiso de sentirte débil, de llorar a mares, de dudar, pero traza una línea roja innegociable con sangre. Sentiré todo esto, pero no daré un solo paso atrás. Tu supervivencia depende de honrar esa promesa a ti misma. 7. Romper la disonancia cognitiva y aceptar la dualidad del comportamiento humano. La mente colapsa cuando intenta reconciliar dos verdades opuestas sobre la misma persona. ¿Cómo puede ser tan amoroso y detallista el martes, y tan cruel y destructivo el viernes? Esta es la disonancia cognitiva, la confusión que te ancló por años intentando descubrir cuál era la versión real. Buscabas el momento en que se diera cuenta del dolor que te causaba, creyendo que si se lo explicabas con las palabras correctas, por fin entendería. Te entrego el alivio más liberador que escucharás hoy. No hay un error de comunicación, hay una falta de empatía. Él entiende perfectamente que te lastima, simplemente no le importa lo suficiente como para detenerse. La versión real no es ni el monstruo ni el príncipe, la versión real es el paquete completo, es una persona capaz de dar migajas de pan para mantenerte atrapada mientras te somete a inanición emocional. Aceptar que las personas pueden ser fracturadas y egoístas, y que no es tu trabajo ni tu cruz ser su rehabilitadora, te quita de los hombros un peso que no te correspondía cargar. No eres una clínica de rehabilitación para almas rotas, tu única responsabilidad es proteger la tuya. 8. Liberar la ira reprimida y transformarla en un motor de propósito. A las personas, especialmente a las mujeres, se nos enseña a tragar la rabia, a ser condescendientes, a ser las más maduras, a desearle el bien a quienes nos aplastaron. Te han dicho que el odio es veneno y que tienes que perdonar rápido para sanar. Mentira. La ira, en esta etapa, no solo es válida, es tu instinto de supervivencia gritando que tus derechos fueron violados. La ira es la energía que te impulsó a salir de ahí. No reprimas esa indignación, úsala como combustible nuclear para reconstruir tu imperio. Siente el enojo por los años que te quitaron, por la autoestima que te hicieron trizas, por las humillaciones. Pero no uses esa ira para vengarte destruyendo al otro, úsala para enfocarte maniáticamente en ti. Transforma esa furia en horas de gimnasio, en estudiar una nueva carrera, en lanzar ese proyecto, en ser la mejor versión económica, física y mental de ti misma. El éxito masivo, la paz mental y la indiferencia genuina son la venganza más elegante y letal que existe. Convierte tu trauma en tu mayor ventaja competitiva. El dolor te rompió, pero la ira canalizada correctamente forjará una armadura inquebrantable a tu alrededor. 9. La validación externa, dejar de buscar que el otro reconozca su error. Estás esperando un cierre. Estás esperando esa conversación final donde te pida perdón de rodillas, donde reconozca el monstruo que fue y te dé la validación de que tú fuiste una gran pareja. Escucha bien, ese cierre es una trampa mortal y probablemente nunca llegará. Los perpetradores de abuso emocional rara vez experimentan remordimiento genuino, y si lo hacen, es para manipularte y volver a atraparte. Estás delegando la llave de tu libertad en las manos de tu carcelero. El alivio definitivo llega cuando entiendes que el cierre te lo das tú misma. Cierre es bloquear su número. Cierre es aceptar que la relación terminó porque era insalubre, punto.
No necesitas su confesión ni su validación para confirmar que lo que viviste fue real y doloroso. Tu realidad es válida simplemente porque tú la experimentaste. Al renunciar a la esperanza de que el otro despierte y se disculpe, cortas el último cordón umbilical de dependencia. Tú eres el juez, el jurado y el testigo de tu propia historia. Date a ti misma la absolución y el cierre cerrando esa puerta y tirando la llave al océano infinito del olvido. 10. La celebración del acto heroico de elegirte. Finalmente, llegamos a la cumbre. El 10º pilar no es un trabajo, es un reconocimiento. Has atravesado el infierno. Has pasado por la negación, la abstinencia, la ira, la reconstrucción y la soledad. Hoy quiero que te pares frente a un espejo, que te mires directo a los ojos y reconozcas el milagro vivo que eres. A pesar de todo, a pesar de las traiciones, de las dudas, de las veces que pensaste que no verías la luz del día, elegiste la vida. Elegiste lo desconocido por encima de un infierno familiar. Ese es un acto casi milagroso. No te enfoques en cuánto tiempo te tomó llegar hasta aquí, enfócate en los 50 años de paz, dignidad y autorrespeto que acabas de rescatar. Has roto cadenas intergeneracionales de aguantar lo inaguantable. Eres el punto de quiebre en tu linaje, la que dijo, hasta aquí. Recompénsate. Trátate con la dulzura infinita que le darías a un pájaro herido que está aprendiendo a volar de nuevo. Lo lograste. Saliste de ahí. Y te prometo, desde lo más profundo de la experiencia humana, que la vida del otro lado de esa puerta que cerraste, es infinitamente más hermosa, más tranquila y más tuya que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Cargar con todo esto tú sola fue una proeza. Salir de ahí, rehacerte de cero lidiando con esa constante confusión de, sé que soy tonta por amar a quien me daña, y sin embargo dar el paso, es, repito, un acto de valentía profunda. Quizás hoy te sientas destrozada. Quizás hoy la cama te pesa toneladas y sientes que no hay futuro. Pero te aseguro que cada día de no contacto, cada lágrima llorada sin reprimirla, cada límite impuesto, es un ladrillo más en el palacio de tu nueva vida. Un palacio donde nadie entrará sin limpiarse los pies, donde tú eres la dueña absoluta de las llaves. Así que, mírate. Respira profundo. No importa en absoluto cuánto tiempo sentiste que perdiste. Lo único que verdaderamente importa hoy es esto. Felicidades. Felicidades por salvar el resto de tu vida. Si has llegado hasta este punto del video, sé que estas palabras han tocado una fibra profunda en ti. Sé que necesitabas escuchar esto hoy. No estás sola en este proceso. Aquí, en Dominio Mental, estamos construyendo un ejército de personas que eligen la libertad emocional por encima del sufrimiento por costumbre. Quiero pedirte 3 cosas muy simples pero que pueden cambiar vidas. Ve a los comentarios en este momento y escribe esta frase: elegí salvar mi vida. Hazlo como un pacto contigo misma. Leeré cada uno de sus comentarios y será el testimonio visible de que fuiste valiente. Si conoces a alguien, una amiga, un hermano, que sepas que está llorando en silencio a puerta cerrada, que no sabe cómo salir de ahí, compártele este video. Quizás este enlace sea el salvavidas que necesita para dar el primer paso. Y si estás comprometido o comprometida con reconstruir tu autoestima, entender tu mente y volverte una persona inquebrantable, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. No tienes que caminar este sendero a ciegas nunca más. Yo estoy aquí para guiarte. Gracias por permitirme entrar a tu mente hoy. Levántate, límpiate las lágrimas y sal a construir esa vida que el miedo intentó arrebatarte. Nos vemos pronto.